Hola, en este video lo que vamos a ver son las propiedades de los determinantes. Vamos a ver algunas, no todas por supuesto, y vamos a tratar de mirar todo el video. Sí, yo les recomiendo, aunque no lo hagan de una, que miren todo el video, ¿sí? Porque en los videos siguientes vamos a estar utilizando propiedades y si no las vieron, no van a entender muchas cosas que van a ver, que van a ir surgiendo después. Una cosa importante, en algunas de las propiedades vamos a hacer un poco de justificaciones, ¿sí? Y algunas son bastante abstractas. ¿A qué me refiero? En realidad, y esto lo digo para mis alumnos puntualmente, me interesa el concepto de las propiedades. Que no sea de tropiezo si no entienden alguna fundamentación, por favor. Si no entienden alguna parte abstracta, bueno, saltéense ese pedacito, entiendan la esencia de la propiedad, ¿sí? Y que eso no los impida entender el resto del tema. Porque pueden seguir perfectamente el resto del tema, aunque se pierdan en alguna de las partes de la fundamentación teórica, ¿sí? Aquel que les sea útil y que le interese la parte teórica, perfecto, aprovéchelo. Pero aquellos que simplemente necesitan los conceptos para poder hacer el práctico, simplemente si logran entender la esencia de la propiedad, está bien. O sea, que no se limiten por esa característica de los teóricos. ¿Qué vamos a ver puntualmente? Propiedades de los determinantes, vamos a ver algunas, unas 11 más o menos tengo pensadas para este video. Las justificaciones, ¿sí? No van a ser demostraciones rigurosas ni nada por el estilo, simplemente justificar un poquito, mostrar de dónde salen algunas cosas. Y algunos ejemplos para que algunas se entiendan, sobre todo las más complicadas. Las que son muy sencillas no es necesario, pero las más complicadas vamos a ver algunos ejemplos para que puedan entenderse a qué se refiere la propiedad. Vamos al primer caso. Recuerden que la A con supraíndice T indicaba matriz traspuesta. Aquí lo que dice es que el determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz traspuesta de ella. Vamos a suponer que tenemos de forma genérica esta matriz, ¿sí? Es una matriz cuadrada y le vamos a calcular el determinante. Por eso usé barra recta vertical, indicando que esto es un determinante. La matriz son lo que forman los elementos de adentro, pero al poner barra y no paréntesis, estoy indicando que es un determinante. Por lo tanto, esto es equivalente a un número. Así que entonces, tenemos el determinante A, que está planteado de esta forma. Vamos a desarrollarlo a través de los adjuntos. Es necesario que hayan visto eso en el video anterior de la lista de reproducción de esta que estamos haciendo ahora, porque si no, obvio, no van a entender absolutamente nada. Es necesario que sepan desarrollar un determinante usando adjuntos. Por eso tienen que tener clara esa parte. Si no, no miren este video, porque no lo van a entender. ¿Sí? Aclaro eso. Necesito que hayan visto el anterior para entender esto que viene ahora. Entonces, uno puede desarrollar el determinante usando los adjuntos. Supongamos que voy a utilizar la primera columna que está aquí para desarrollar por adjuntos, ¿sí? Primer elemento, el A11, por su adjunto A11, misma letra, ¿sí? Mayúscula simplemente para diferenciar que es un adjunto. Después el segundo elemento, por el adjunto correspondiente, y así sucesivamente, por eso puse puntos suspensivos, hasta llegar al último elemento de esta columna, que es el A sub n1, por el adjunto correspondiente. Y eso sería el cálculo de este determinante, de forma genérica. Pero podía haberlo planteado usando, por ejemplo, la segunda columna. Por ejemplo, A12 con el A12 adjunto correspondiente, el A22 con su adjunto y así hasta el AN2 con su adjunto. Es decir, voy recorriendo las columnas. Podía, por ejemplo, también usar una fila. No tiene por qué ser una columna. Utilizar, por ejemplo, la última fila de aquí. Fíjense que utilizo el primer elemento por el adjunto correspondiente, después el siguiente, que es el AN2, y después así sucesivamente hasta el ANN. Y podía haberlo planteado también con la columna esta. ¿Por qué no? ¿Sí? O podía haber utilizado la segunda fila o cualquiera de las combinaciones que se me podían haber ocurrido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo tengo planteado acá con la segunda, primera fila. Eso fue lo que planteé. Estaba tratando de ver qué es lo que estaba planteando, pero era la primera fila. A11, después con el A12, después con el A1N, ¿sí? Así que lo puedo desarrollar eligiendo cualquiera de las columnas o cualquiera de las filas. Bien, vamos a ver qué pasa con la matriz traspuesta.
No se olviden que la traspuesta es la que tiene como filas a los que eran las columnas de la original. Y viceversa. Como columnas a las que eran las filas de la original. Entonces, si vamos a desarrollar esto, podemos elegir cualquier fila o cualquier columna. Por ejemplo, podemos trabajar con la primera columna, que tiene estos elementos, el A11, el A12, hasta el A1N. Y si se fijan, no es ni nada más ni nada menos que este de los casos. Por supuesto que podría haber desarrollado por otra fila o por otra columna, y voy a encontrar que lo voy a tener aquí también como parte del desarrollo de la primera original. Por lo tanto, como se puede desarrollar tanto por filas como por columnas, y la diferencia entre una matriz y su traspuesta es que cambia filas por columnas, me tiene que dar exactamente lo mismo. Por eso es que son iguales. Veamos dos ejemplos concretamente. El ejemplo del determinante A, de la matriz A, ¿sí? 3, 5, 1, 7. Multiplicamos la diagonal 3 por 7, 21, 5 por 1, 5, restamos, nos da 16. Lo mismo si hacemos la traspuesta, nos va a quedar la primera fila como primera columna, segunda fila, segunda columna. 3 por 7, 21, 5 por 1, 5, se resta y me da 16. Me da lo mismo. Si hacemos una matriz como esta, de orden 3, ¿sí? Vamos a calcular su determinante. Copiamos las dos primeras columnas, usamos la regla de Sarrus. Recuerden que acá multiplicábamos, ¿sí? En diagonal y después en el otro sentido, cambiando el signo. No me voy a detener en las operaciones, chiquilines. Simplemente acá pongo las que vienen así. Son estos tres valores. Después los que vienen en este sentido. Y el resultado final, ¿sí? Aclaro esto porque no quiero perder demasiado tiempo con las cuentas, ¿sí? Es muy largo si no el video. Ustedes cuando quieren verificar una operación simplemente pausan el video. Se supone que calcular un determinante 3 por 3 lo saben hacer, y si no, miren el video anterior, porque si no, no deberían estar mirando esto. Ahora hacemos la matriz traspuesta de B, donde vamos a cambiar las filas por columnas. Me queda esto. Copiamos las dos primeras columnas, hacemos los primeros productos en este sentido, conservando los signos. Después en el otro sentido, cambiando los signos. Sumamos todo y nos encontramos con que nos da exactamente lo mismo. Por lo tanto, efectivamente, una matriz y su traspuesta tienen los mismos determinantes, dan exactamente igual. Vamos ahora a otra propiedad que tiene que ver con la suma de determinantes. Vamos a ver cómo se hace la suma de los determinantes cuando se puede hacer. Para eso vamos a plantear un determinante genérico como este que está aquí. Y voy a elegir una sola columna para escribirla de una manera que podría llamarle descompuesta, como la suma de dos términos. Podría haber elegido cualquier columna, podía haber elegido cualquier fila. Simplemente elegí la primera columna porque se me antojó elegir esa. Pero podía haber elegido cualquier otra fila o cualquier otra columna y iba a llegar exactamente a la misma conclusión. Lo que hago es escribir los elementos de esta columna como la suma de otros dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, que el A11 fuera A'11 más A'11. Fíjense que el resto de las columnas son exactamente iguales, no les hice ningún cambio. Simplemente escribí estos como suma de dos términos. Y para tener un poco de prolijidad, mantuve los subíndices, simplemente que le puse A1' y a otro segunda, ¿sí? Con el A11 puse A'11 y a segunda 11. Con el A21 puse A'21 y a segunda 21. Y así sucesivamente, para el A sub n1 usé A' sub n1 y a segunda sub n1. ¿Sí? Estos dos me tienen que dar esto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que si acá tengo un 7, acá podría haber sido un 2 más 5, o un 3 más 4, o un 6 más 1, cualquier número que me diera 7. Si acá hubiera sido, yo que sé, un 22, el número A21 que fuera un 22 acá, podría haber puesto 10 más 12, podría haber puesto 8 más 14, podría haber puesto 25 y 1 menos 3. ¿Sí? Dos números que me sumen el número que tengo acá. A eso se refiere. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar este determinante, ¿sí? Por adjuntos. Vamos a tomar la primera columna para hacer el desarrollo. Es el primer elemento, que es este que está aquí, lo puse entre paréntesis, por el adjunto correspondiente. Como es el elemento 1, 1 este, va a ser por el adjunto 1, 1. Después el segundo elemento, que es esta suma, lo puse aquí entre paréntesis, por el adjunto correspondiente, que obviamente es el 2, 1.
y así sucesivamente hasta este último elemento, que es este que está entre paréntesis, por el adjunto correspondiente, que es el A sub n1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es operar aquí. Tenemos productos, ¿sí? Entre el paréntesis y el adjunto hay un producto, acá, acá y acá. Vamos a utilizar la propiedad distributiva para hacer esa multiplicación. A'11 por A11 es esto. A'11 por A11 es este. Después A'21 por A21 es este. Y así sucesivamente todas las distributivas. Fíjense, si quieren pausen el video y mírenlas. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar la propiedad conmutativa de esta suma. Ya saben que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, vieron que hay términos que tienen prima y términos que tienen segunda. Términos que tienen prima, términos que tienen segunda. Entonces, los que tengan prima los pongo primero. Son estos que están acá. Y los que tienen segunda los puse después. Simplemente cambié el orden, nada más. Pero son los mismos términos que están acá arriba. De esa forma, esto nos permite visualizar lo siguiente. Vamos a enfocarnos en este signo de más, ¿sí? Este signo de más me va a separar dos términos importantes. El primero de la izquierda, si ustedes lo miran, tiene la forma del desarrollo de un determinante. Este que está aquí marcado, fíjense. A'11 por el adjunto correspondiente. A'21 por el adjunto correspondiente. Y así hasta la prima n1, que es este último, por el adjunto correspondiente. Y la parte derecha, a la derecha de este más, también tiene lo mismo, ¿sí? Si ustedes miran la forma, es el desarrollo de un determinante, que es este. Es un determinante donde tengo estos elementos, a segunda 1,1, fíjense que está acá, por el adjunto correspondiente, el a segunda 2,1 por el adjunto correspondiente, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que teníamos al principio, que era este determinante que está acá, se puede escribir como la suma, porque acá había puros signos de igual, o sea que son todos iguales, a la suma de estos dos que están acá, que es lo que dice aquí. Fíjense, el determinante original es la suma de estos dos. Y acá estamos sumando dos determinantes, por eso el nombre de aditividad. Tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con la suma, ¿sí? La adición. ¿Qué es lo que estamos sumando? Vamos a tratar de visualizar un poquito esto. Si ustedes miran estos tres determinantes que están acá, tienen en común todas las columnas menos la primera en este caso, ¿sí? Tienen la segunda columna igualita, la última igualita, y las que están en los puntos suspensivos obviamente son igualitas. Simplemente difieren la primera. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Los dos que están acá, los dos determinantes de la derecha, si ustedes suman el primer elemento de aquí con el primero de acá, me da este. Fíjense que fue lo que pusimos al principio, porque ¿quién eran A'11 más A segunda 11? La suma de estos dos era este, o sea el que está acá. Este más este era este. Fíjense, este más este me da este. Acá lo mismo en el A'N1 y A segunda N1. Si lo sumamos eran AN1. Son este y este que me dan este. Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice esta propiedad? Que si tengo dos determinantes que solamente difieren en una columna, el resto son iguales, me queda igual a un determinante que mantiene las columnas iguales igual, y simplemente tengo que sumar los elementos que son diferentes de esa columna. Por supuesto que esto también va a valer para filas, ¿no? Acá porque elegí la columna 1 como ejemplo, podía haber hecho con cualquier otra columna, podía haber descompuesto la columna 2, la columna 3, la columna 5, la que fuera. Elegí la 1 porque visiblemente me era más cómodo simplemente, pero iba a llegar a la misma conclusión. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, del significado de esto para que se entienda bien. Ejemplo concretamente, vamos a suponer que tenemos estos dos determinantes. Si ustedes se fijan, estos dos determinantes tienen la primera columna igualita, la tercera columna igualita, simplemente difieren en la segunda columna. O sea que solo tienen una columna de diferencia, el resto es igual. ¿Eso qué significa? Que se pueden sumar estos dos determinantes. Podemos plantear la suma del determinante A más el determinante B. ¿De qué forma? Con lo que dijimos recién. Si la primera columna es la misma, la conservamos. Si la tercera columna es la misma, la conservamos. Si la segunda columna es la única que se diferencia, entonces a esa la obtenemos sumando. 2 más 3, 5. 8 menos 2 y 1 más 4.
y me da 5, 6 y 5. O sea, conservamos la primera y la tercera, simplemente sumamos los elementos de la columna que son diferentes. Y esos determinantes se pueden sumar sin ningún problema. Vamos a verificar que esto sea cierto. ¿Sí? Tenemos el primer determinante original, agregamos las dos columnas. Por la regla de Sarrus hacemos las multiplicaciones y pausen el video, chiquilines, pausenlo, verifiquen las cuentas. Esto le va a dar menos 75. Vamos a hacer lo mismo ahora con el determinante B. Agregamos las dos columnas, hacemos las operaciones, nos da 10. Y ahora vamos a calcular el determinante este último que está aquí. Copiamos las dos columnas, hacemos las operaciones, resumimos y nos da menos 65. Y obviamente, fíjense, la suma de los dos determinantes, o sea, menos 75 más 10, me da menos 65. Efectivamente cumple, ¿sí? Así que entonces, si yo necesito sumar dos determinantes que simplemente diferencien, mejor dicho, se diferencian en una columna o en una fila, dejamos los demás elementos iguales y simplemente sumamos los elementos de esa columna o esa fila. Eso es la aditividad de los determinantes. Bien, vamos ahora a otra propiedad que se llama homogeneidad. Vamos a suponer que tenemos este determinante que está aquí, donde planteo una columna cualquiera al azar, ¿sí? La columna K, por llamarlo de alguna forma, genérica, ¿sí? Podría haberlo trabajado con la primera, como trabajé en el ejemplo anterior, pero acá lo voy a hacer más genérico, con la columna K cualquiera, que puede ser la primera, la última, la del medio, la tercera, la segunda, la que sea. Depende de cuántas columnas tenga. Y vamos a plantear el producto de un número real K por el determinante. Sí, acá no lo anoté, pero K pertenece a los reales, ¿sí? Para esta propiedad. Multiplicamos entonces por el determinante. Entonces, en lugar del determinante vamos a poner lo que es su desarrollo, ¿sí? K es esta K y el determinante, ¿sí? Lo anotamos acá. Vamos a desarrollar ese determinante entonces, usando, por ejemplo, ¿sí? La columna K. Recuerden que el determinante se puede desarrollar por adjuntos usando cualquier fila, cualquier columna. Y en este caso, como trabajé con una columna genérica, voy a plantear el desarrollo con esa columna genérica. Entonces tengo el elemento A sub 1K por el adjunto correspondiente, el A sub 2K por el adjunto correspondiente, hasta el A sub NK por el adjunto correspondiente. Y acá, como tenemos un producto de sumas, podemos aplicar la propiedad distributiva. K por el primer factor, fíjense, más K por el segundo, es lo que está acá, más K por el último, ¿sí? Y dejando los puntos suspensivos para los términos indefinidos. Bien, lo que vamos a ver es interpretar un poquito esto. Acá tengo un número por un adjunto, un número porque K por A sub 1, K por A sub 2, K por lo que sea, son números por adjuntos. Eso es el desarrollo de un determinante, de este determinante. Fíjense bien, si yo tengo este determinante que está acá y lo voy a desarrollar, es esto. Fíjense, el elemento este, que está acá, por el adjunto correspondiente que va a tener de letras 1K, o sea, de posición 1K. Después este elemento por el adjunto correspondiente. Y así hasta este elemento, que es este que está acá, por el adjunto correspondiente. ¿Qué fue lo que hicimos en limpio? Fíjense, yo planteé multiplicar un número real por un determinante. ¿A qué me quedó igual? A multiplicar una columna cualquiera por ese número real. Las demás no cambiaron, quedaron como estaban originalmente. Vamos a ver un ejemplo numérico para que se entienda qué es lo que me dice esta propiedad de homogeneidad. Si yo quiero multiplicar un número real por un determinante, me basta con multiplicar solo una fila o una columna. Eso quiere decir. Por ejemplo, acá multipliqué por la primera columna. Simplemente multipliqué por 3 los tres elementos estos. Fíjense, 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 0 por 3, 0. Los demás quedaron exactamente iguales, no se modificaron. Lo hice por la primera columna, podía haberlo hecho por la segunda. 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, y dejar el resto de los elementos sin cambiar. Fíjense, son los mismos que en la original. O podía haber multiplicado, por ejemplo, la última columna, 3 por 2, 6, 3 por 7, 21, 3 por 6, 18, y dejar estas dos columnas originales iguales.
Así como lo hicimos para las columnas, podríamos haberlo hecho por las filas. Por ejemplo, utilizar la fila 2. Perfectamente. Fíjense, la primera fila queda igual, la última fila queda igual. Simplemente la segunda, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15 y 3 por 7, 21. Y ahí nos quedan los valores. Vamos a verificar con algún ejemplo que se cumpla esto. Tenemos el determinante original, copiamos las dos primeras columnas, hacemos los productos. Acá algunos nos dan 0, por eso solamente tenemos 4 términos. ¿Sí? Cuando multipliquemos 4 por 7 por 0 nos da 0, y cuando hacemos 2 por 5 por 0 da 0, por eso solamente son 4 y no 6. Sumamos, nos da menos 46. ¿Sí? No me voy a detener en las operaciones, insisto, en este tipo de cosas voy a empezar a simplemente pedirles que pausen el video y verifiquen ustedes las multiplicaciones, porque si no se hacen demasiado largos los videos. Tenemos entonces que el determinante original daba esto. Vamos ahora a calcular, por ejemplo, el segundo determinante. Copiamos las dos primeras columnas, hacemos los desarrollos multiplicando y reducimos y nos queda menos 138. Si nosotros multiplicamos el menos 46, que es este determinante, por 3, nos va a dar, ¿sí?, menos 138. ¿Sí? 6 por 3 son 18, 4 por 3 12, más el 1 que me llevaba del 18 me queda 13. Más por menos menos, o sea que me queda efectivamente menos 138. Si lo hacemos, por ejemplo, ahora con este segundo, copiamos las columnas, desarrollamos, simplificamos, nos da también 138 negativo. Y lo mismo si elegimos, por ejemplo, este caso de acá. Copiamos las dos columnas, hacemos las operaciones y sumamos, nos da esto. Y si hubiéramos hecho con las filas, lo mismo. O sea que, si el original era menos 46, al hacerlo por 3 nos da menos 138. Y fíjense que nos dio lo mismo, no importaba si multiplicábamos una columna cualquiera o una fila cualquiera. Vamos a la propiedad 4 entonces. El producto de determinantes. A esta no la vamos a demostrar, simplemente voy a mostrar qué es lo que me dice la propiedad. Digo, tampoco hemos demostrado las anteriores, pero las hemos justificado un poco. Lo que me dice la propiedad es que si tenemos el producto de dos determinantes, es lo mismo que el determinante del producto de las matrices que generaron estos determinantes. ¿Sí? Importante que A tiene que ser una matriz cuadrada y B tiene que ser una matriz cuadrada. Porque si no, no puedo hallar los determinantes individuales. Entonces, si tengo que multiplico dos matrices cuadradas, tienen que ser conformables, tienen que tener las mismas medidas, las mismas dimensiones. Por lo tanto, el resultado de este producto va a ser una matriz cuadrada con las mismas dimensiones que las originales. ¿Sí? Importante ese detalle entonces. Que esta propiedad tiene sentido cuando son matrices cuadradas y las dos de las mismas dimensiones. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas dos matrices de orden 2, ¿sí? Dos filas, dos columnas. Vamos a calcular el determinante de la matriz A, ¿sí? 3 por 7, 21, menos 1 por 2 son menos 2, como cambia el signo queda más 2, 21 más 2 me da 23. Hacemos lo mismo ahora con la matriz B, el determinante le calculamos, 1 por 4, 4, 6 por 3, 18 negativo, pero como cambia el signo queda más 18, 4 más 18 da 22. Ahora vamos a calcular el producto de A por B. Vamos a multiplicar la matriz A con la matriz B. ¿Sí? Vamos a completar los elementos, vamos a repasar un poquito esa parte. ¿Sí? Primer elemento es fila 1, columna 1, 3 por 1, 3, menos 1 por menos 3 da más 3. Vamos al elemento 1, 2, fila 1, columna 2, 3 por 6, 18, menos 1 por 4 son menos 4. Vamos al elemento 2, 1, fila 2, columna 1, 2 por 1, 2, menos 7 por 3, 7 por menos 3, menos 21. Vamos al elemento 2, 2, fila 2, columna 2, 2 por 6, 12, 7 por 4, 28. Y ahora reducimos, ¿sí? 3 más 3, 6, 18 menos 4 da 14, 2 menos 21 da menos 19, 12 más 28 da 40. Y vamos a calcular entonces, a ver si se cumple la propiedad. Determinante de A por determinante de B, o sea 23 por 22. Esa cuenta nos da 506. Tendría que ser igual al determinante del producto de las dos matrices, o sea, el determinante este que está aquí, de esta matriz, de A por B, o sea, este determinante. Y bueno, 6 por 40 da 240, 14 por menos 19 da menos 266, como cambia el signo queda más 266, esta suma me da 506, fíjense que me dio lo mismo. El producto de los determinantes individuales
por el determinante del producto de las matrices. Me dio exactamente lo mismo, 506. Y eso es lo que dice esta propiedad. Bien, vamos entonces a observar un detalle importante. Porque a veces uno tiende a generalizar. Si la propiedad no menciona algo, no inventemos cosas que no las dice. Para la adición esto no ocurre, ¿sí? Si tenemos un determinante más otro determinante, no me va a dar lo mismo que el determinante de la suma de las matrices. Eso no ocurre. De hecho, vimos en la propiedad anterior que tenía que pasar para sumar determinantes, cuando dimos la propiedad de aditividad, ¿sí? Había una condición y estaba explicado ahí cómo se hacía la suma. Por lo tanto, esto no se va a cumplir, pero sí se cumple para el producto, siempre y cuando se cumplan las condiciones de que sean A y B matrices cuadradas del mismo orden. Vamos a la propiedad 5. No la vamos a justificar, vamos a poner un ejemplo simplemente. Dice que si se intercambia dos filas o dos columnas en un determinante, su valor absoluto no cambia, pero sí su signo. ¿Qué significa esto? Con un ejemplo lo mostramos. Supongamos que tenemos este determinante y vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? Fíjense, la fila 1 pasó a estar en el lugar de la fila 2 y la fila 2 en el lugar de la fila 1. Si calculamos el primer determinante, usando la regla de Sarrus, nos va a dar estos productos. No me voy a detener en las cuentas, ¿sí? Ustedes pausen el video y miren los resultados. Me da, por ejemplo, 133. Si calculamos este otro, agregamos las dos columnas para la regla de Sarrus, hacemos los productos, me da esto, menos 133. A esto me refería. Si la diferencia entre dos determinantes es el orden de filas o el orden de columnas, el signo me queda exactamente opuesto, ¿sí? Si intercambio filas, cambio el signo del determinante. Eso es lo que dice la propiedad 5. La propiedad 6 dice que si una fila o columna es nula, entonces el determinante da 0. Vamos a suponer, miren la lógica. Por ejemplo, tengo esta columna que está formada simplemente por ceros. Como yo puedo desarrollar el determinante por cualquiera de las columnas o cualquiera de las filas, si uso adjuntos, me va a dar 0. Porque hago esta columna elijo 0 por el adjunto correspondiente, más este 0 por el adjunto correspondiente, más este 0 por el adjunto correspondiente, más este 0 por el adjunto correspondiente, me da todo 0. O sea que por eso me da 0 el determinante. Me alcanza con que una columna sea 0, o una fila cualquiera también, y ya con eso sé que me da 0 el determinante total. ¿Sí? Puede ser perfectamente una fila como en este caso, ¿sí? Tanto para filas como para columnas vale la misma propiedad y me da 0 si toda la fila o toda la columna es nula. Propiedad 7. Si el determinante tiene filas o columnas iguales, da 0. O sea que se repitan dos filas o dos columnas. Por ejemplo, fíjense este caso, tenemos la fila 1 y la fila 3, son iguales, tienen los mismos elementos, ¿sí? Vamos a suponer, para probar que me da 0, que el determinante S da un valor K. Ahora vamos a usar la propiedad anterior. ¿Qué pasaría si yo intercambio la fila 1 con la fila 3? Si yo cambio la fila 1 con la fila 3, como son iguales, me queda la misma. Y me da un valor que, según la propiedad anterior, tenía que haber sido menos K. Porque si yo intercambio las filas, cambia el signo del determinante. Ahora bien, son iguales, fíjense. Estamos hablando de que este determinante es idéntico a este. Por lo tanto, el K tiene que ser igual a menos K. La única posibilidad es que sea 0. El único número que es igual al opuesto de él es 0. Por lo tanto, entonces, si tenemos dos filas que son iguales, puse la primera y la tercera, pero pueden ser, si tengo 7 filas o 7 columnas, pueden ser la tercera con la cuarta, la tercera con la sexta, digo, cualquiera. Mientras sean dos iguales, ya me alcanza para decir que el determinante me da 0. Vamos a la propiedad 8. Si el determinante tiene dos filas o columnas proporcionales, es nulo. Y vamos a aclarar acá el concepto de proporcional. Dos magnitudes son proporcionales y su cociente es constante. O sea, si yo hago las divisiones entre dos filas, me da siempre la misma división. Ahí digo que son proporcionales, ¿sí? Por ejemplo, acá. Supónganse que tengo este determinante. Si yo divido la fila 3 entre la fila 1, KA dividido A me queda K. KB dividido B me queda K. KC dividido C me queda K. KD dividido D me queda K. O sea, la división me da constante.
Otra forma de verlo también es, en lugar de decir que la división me da siempre constante, es que puedo obtener una multiplicando a la otra por un número. O sea, si a multiplico por k, me queda k por a. Si a b lo multiplico por k, me queda k por b. Si a c lo multiplico por k, me queda k por c. Y si a d lo multiplico por k, me queda k por d. Es lo mismo. Las dos visiones son lo mismo, ¿sí? De las dos maneras puedo ver que son proporcionales. La primera con la última. Entonces, fíjense, acá lo que planteo es la propiedad que dimos hoy, la homogeneidad, pero la uso al revés. Tengo que si estas dos son proporcionales es porque existe un factor, que es k, que yo puedo multiplicar toda esta fila y obtengo esta otra. Ahora bien, cuando dimos la homogeneidad, decíamos que si teníamos que multiplicar por un número un determinante, multiplicábamos simplemente una fila o una columna, que es lo que tengo visto acá. Si yo ahora a esta k la saco para afuera del determinante, ¿sí? Obtengo esto. Fíjense que estas dos expresiones son iguales, porque yo puedo multiplicar k por un determinante multiplicando simplemente una fila. Si yo multiplico k por la tercera fila, me queda esto que está acá. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales. Ahora bien, esto que me quedó aquí tiene la primera y la tercera fila iguales, tiene dos iguales. En la propiedad anterior habíamos visto que eso daba 0. Un determinante con dos filas iguales me da 0, por lo tanto tengo k por 0, lo que me da 0. Así que entonces, si tenemos que dos filas son proporcionales, el determinante es nulo, me da 0. Ejemplo, tengo este caso. Si ustedes se fijan acá, la primera columna con la segunda columna son proporcionales. Si yo multiplico por 4 a la primera columna, 3 por 4, 12, menos 1 por 4, menos 4, 2 por 4, 8, ¿sí? Me da 0 este determinante. También puedo ver los proporcionales con lo que les decía hoy, si yo divido las dos columnas. 12 dividido 3 me da 4, menos 4 dividido menos 1 me da 4, 8 dividido 2 me da 4. La división siempre me da constante. Entonces, automáticamente vale 0 ese determinante. Vamos a la propiedad 9, nos quedan esta y dos más. Si una fila o columna es la combinación lineal de otras dos, el determinante es nulo. Recuerden, combinación lineal es cuando multiplicamos algo por un número y se lo sumamos al otro. Ejemplo, lo voy a mostrar de esa forma simplemente. Vamos a suponer que tenemos este determinante que está aquí. Observen que la fila 4 sale de combinar la fila 1 con la fila 3. ¿Sí? Lo planteo porque hay que tener muy buen ojo para darse cuenta de estas cosas. Si yo multiplico la fila 3 por 2 y le sumo la fila 1, me da la fila 4. Fíjense, esta es la fila 3. Y le vamos a multiplicar por 2 y sumarle la fila 1. 2 por 2 son 4, más 1, 5. 9 por 2, 18, más 4, 22. 8 por 2, 16, más 2, 18. 3 por 2, 6, más 5, 11. Efectivamente, la fila 4 es combinación de la fila 1 con la fila 3, ¿sí? La 3 multiplicada por 2 sumada a la fila 1. Vamos a ver lo siguiente, para entender esta situación. ¿Por qué me tiene que dar 0 en esas situaciones? Acá lo que planteo es lo siguiente. Voy a usar la propiedad de aditividad de los determinantes. Es decir, voy a escribir la fila última como la suma de dos números. Y las primeras filas las dejo iguales. Fíjense, propiedad de aditividad que dimos hoy en este mismo video, ¿sí? Las tres primeras filas son iguales. En este y en este. Se repiten. Ahora, 1 más 4 me da 5. 4 más 18 me da 22. 2 más 16 me da 18. Y 5 más 6 me da 11. Estoy usando la aditividad, ¿sí? Estos dos determinantes, si los sumo, me da este. ¿Por qué elegí estos números? Porque como la combinación acá era la fila 1 con el doble de la fila 3, entonces puse la fila 1 acá y acá puse el doble de la fila 3. Fíjense, el doble de 2 es 4, el doble de 9 da 18, el doble de 8 es 16 y el doble de 3 me da 6. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá?
Eso es aditividad, ¿sí? Fue lo que planteamos. Esto que está acá me da 0, porque tengo dos filas iguales. Por eso puse el 0. Y esto que está acá lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿Por qué? Estos números son todos pares. Entonces, son todos múltiplos de 2. Esto es 2 por 2, 2 por 9, 2 por 8, 2 por 3. Saco el 2 para afuera y pongo la mitad. ¿Sí? 2 por 2 es el 4. 2 por 9 es 18. 2 por 8, 16. 2 por 3, 6. La propiedad de homogeneidad que vimos hace un rato. ¿Qué me quedó entonces? Eso es homogeneidad. ¿Sí? Miren bien. 0 más 2 por este determinante, que tiene dos filas iguales. Esta y esta. Por lo tanto, vale 0. ¿Cuánto me da 2 por 0? 0 más 0, 0. ¿Sí? Esta descomposición se puede plantear en cualquier determinante que cumpla esto. Porque siempre que yo tenga que una fila o columna es combinación lineal de otras dos, voy a poder escribir la aditividad. Porque si es combinación lineal es porque de alguna manera las pude sumar. Y si planteo aditividad usando esto de combinación lineal, quiere decir que voy a poder usar esto que está aquí. Fíjense, 2 por fila 3 es lo que dice acá, la 2 por fila 3. ¿Sí? Para formar la fila 4, obviamente, por eso es la cuarta la que está acá. Pero entonces, siempre que tenga que una fila o columna es la combinación lineal de otras dos, el determinante total me va a dar siempre 0. Bien, vamos ahora a pasar a la propiedad 10, y después de esta queda la 11 y es la última. Si a los elementos de una fila o columna se le suman los de otra fila o columna respectivamente, obviamente, si estoy hablando de filas, acá van a ser filas. Si acá son columnas, acá van a ser columnas. ¿Sí? Multiplicados por un número real, el determinante no varía. Vamos a ver a qué se refiere esto a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos este determinante. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que a una fila o columna le vamos a sumar los de otra multiplicados por un número real. Vamos a ver que el determinante se mantiene. Vamos a hacer esto, por ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a elegir una fila cualquiera, por ejemplo la fila 4, la multiplicamos por un número real, alfa, y le vamos a sumar la fila 2. Por ejemplo eso. Fíjense que la primera, la tercera y la cuarta no cambian, simplemente hago esta transformación. Vamos a repasar eso. Alfa por fila 4, o sea, alfa por m, es alfa m, más la fila 2, que es una e. Me quedó alfa m por más e, es lo que dice aquí. Ahora, alfa por fila 4, alfa por n, más fila 2, más f, es lo que dice aquí. Alfa por fila 4, es alfa por o, más la fila 2, que es g, es lo que dice aquí. Alfa por fila 4, es alfa por p, más fila 2, que es h, es lo que dice aquí. ¿Sí? Hicimos esa transformación. Vamos a ver que este determinante y este determinante son iguales. ¿De qué manera? Usando las propiedades que dijimos recién, las que trabajamos en el ejemplo anterior. La aditividad. Como acá tengo una suma, puedo escribir este determinante como la suma de otros dos determinantes. Mantengo la primera fila, fíjense que son iguales, la tercera y la cuarta también, y simplemente que las segundas son las que cambio. Alfa m por un lado y e por el otro. Alfa m y la e. Alfa n y f, son estos dos. Alfa o y h, y g, perdón. Alfa p y h, alfa p acá, h acá. Se separaron. Ahora, esto que está aquí es 0. ¿Sí? Vamos a ver por qué motivo es 0. Porque la segunda fila y la cuarta son proporcionales. Y dijimos en una propiedad anterior, no recuerdo si era la 7 o la 8, que si tenía dos filas proporcionales el determinante valía 0. Fíjense, si yo multiplico m, toda esta fila 4 por alfa, me queda esto que está acá. ¿Sí? Alfa por m, alfa por n, alfa por o y alfa por p. Por lo tanto es 0. Más esto que está aquí. ¿Qué me quedó entonces? Que este determinante que surgió de hacer esta transformación
me quedó igual a esto que está acá. ¿Y quién es esto? El original. Por lo tanto, se cumple lo que dice la propiedad. Si a los elementos de una fila o columna se le suman los de otra, multiplicados por un número real, el determinante no varía. Y esta, gente, es la clave del video siguiente. ¿Sí? Transformar determinantes usando este tipo de transformaciones elementales, ¿sí?, me va llevando a simplificar los determinantes. Por lo tanto, esta regla es la básica, la principal que vamos a usar después. ¿Sí? Multiplicar filas o columnas por números, sumárselos a otras, obtener determinantes cada vez más sencillos para poder calcular determinantes cuando trabajemos con órdenes mayores a 3. Y eso lo vamos a ver en los videos siguientes, en el video siguiente en particular. Es fundamental, esta propiedad diría que es la más importante de todas para el siguiente video. Y la última propiedad, que ya lo hemos mencionado. Un determinante tiene el mismo valor así se desarrolle por cualquier fila o columna. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, A, y lo puedo desarrollar a ese determinante A genérico, usando, por ejemplo, la fila 1, ¿sí? A11 por A11, A12 por A12, A13 por A13. Si lo hago por la fila 2, o sea, A21, A21, A22, A22, A23, A23, me da lo mismo. Si lo hago por la tercera fila me da lo mismo. Si lo hago por la primera columna me da lo mismo. Si lo hago por la segunda, si lo hago por la tercera me da exactamente lo mismo. No importa cuál sea la que use. Y bueno, con esto terminamos este video. Creo que la mejor manera de mirarlo es verlo varias veces porque tiene un montón de conceptos y ir tomando nota también de lo que se va diciendo ahí para que no se olviden de las propiedades porque son fundamentales en lo que sigue de este tema. Chau, chau, hasta pronto. Si hay preguntas, las dejan en la caja de comentarios. Ahora sí, chau, chau.